casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes, así que primero dale me gusta y comparte este video, y si aún no te has suscrito, suscríbete y active su campanita de notificación para poder ir creando más vídeos para ustedes. Bien, en esta oportunidad voy a presentar la experiencia número 7 denominado Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Dentro de la experiencia integrada 7 vamos a desarrollar nosotros en el área de matemática la actividad número 5 denominado Construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Entonces esta actividad vamos a trabajar con la sesión 24 de nuestra programación y específicamente vamos a trabajar los cuadriláteros, así que comencemos. Bien, vamos a empezar presentando la experiencia integrada número 7 denominado Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. Esta experiencia tiene una duración desde el 20 de septiembre hasta el 8 de octubre del presente año. Vamos a leer la situación. Nailia es un estudiante de segundo grado de secundaria que vive en una de las provincias de nuestra región. Ella ha escuchado en una reciente campaña de salud que quemar leña, carbón u otro material en el fogón de la cocina es malo para la salud. Frente a esto, ella se pregunta si esta práctica está efectuando el bienestar de su familia, pues ha notado que en los últimos meses su hermanito de 2 años y su abuela tienen mucha secreción nasal, con frecuencia les arden los ojos y algunas veces tienen un silbido en el pecho que se agudiza en las noches frías. Por otro lado, reconoce que en estos meses de aislamiento mantener una convivencia armoniosa y manejar de manera responsable los recursos económicos del hogar ha sido un reto, aunque no sabe muy bien cómo quisiera contribuir el bienestar de su familia en estos aspectos. Por ello, y considerando el cuidado de la salud respiratoria, de la convivencia familiar y de las decisiones económicas, nos preguntamos ¿de qué manera podemos afrontar las situaciones que afectan el bienestar familiar? Bien, entonces ese es nuestro reto para esta experiencia integrada número 7. En el área de matemática tenemos nuestra propia ruta de aprendizaje, teniendo como reto ya planteada en la actividad número 5 de la sesión 24, vamos a construir formas geométricas en familia haciendo uso de las normas. En la sesión 25 vamos a resolver los problemas del cuaderno de trabajo referentes a los cuadriláteros. En la actividad 9 de la sesión 26 vamos a calcular áreas presentadas en la cocina mejorada. Luego, en la sesión 27 igualmente vamos a resolver los problemas del cuaderno de trabajo de matemática referentes sobre áreas. Como producto vamos a dar soluciones creativas para el bienestar familiar que se presentan a través de actividades lúdicas, como es el caso de los mecanos y el diseño de figuras geométricas, ¿ok? A continuación vamos a presentar nuestra actividad número 5, construimos formas geométricas en familia haciendo uso de normas. Luego de que nosotros hemos visto en las anteriores sesiones cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico usando las fracciones y porcentajes, ahora vamos a hacer uso de un material lúdico que nos permitirá divertirnos y construir cuadriláteros haciendo uso de normas. De esa manera vamos a reflexionar. Para ello les voy a presentar la siguiente situación 1 y respondiendo las siguientes preguntas. Juntos vamos a leer. Elena y sus hermanos cumplen las normas acordadas en la familia y se reúnen en la mesa para realizar actividades lúdicas. Ellos van a construir piezas de mecano con tiras alargadas de cartón y papel que poseen una serie de agujeros equidistantes. Las tiras son de diferentes tamaños y para unirlas usan hilos que les permitirán alargar la longitud que deseen. De este modo pueden formar líneas abiertas, cerradas, rectas o quebradas, etc. Es decir, figuras geométricas. Luego de construir las piezas y formar dos grupos, se preguntan ¿cuántos tipos de cuadriláteros se puede formar con las piezas de mecano de cada grupo? ¿Cuáles son los nombres y las características de los cuadriláteros formados? ¿Cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Entonces, estas son las preguntas del reto que hay que responder. Para ello tenemos que tomar en cuenta que ustedes pueden manipular las piezas de mecano con algunos miembros de tu familia. Es importante que acuerden algunas normas de convivencias básicas. Esto te permitirá desarrollar la actividad con respeto y el bien común. Así que comencemos.
Comencemos respondiendo algunas preguntas de esta situación. Primera pregunta, ¿qué están haciendo Elena y sus hermanos? ¿Por qué lo hacen? Muy bien. Ellos están realizando actividades lúdicas con las piezas de Mecano para construir figuras geométricas. Segunda pregunta, ¿qué se puede hacer con las piezas de Mecano? Pueden formar líneas rectas, líneas abiertas, cerradas o quebradas, es decir, figuras geométricas como los cuadriláteros. Tercera pregunta, ¿qué recuerdas de los cuadriláteros? Mencione todo lo que tengas en mente. En este caso tienen que recordar sus saberes previos. Los cuadriláteros son polígonos cerrados que tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. Ahora los 4 lados de estas figuras pueden ser o no ser de igual longitud. Ejemplo, pueden recordar ustedes un cuadrado, un rectángulo, un rombo, romboide, trapecios y trapezoides. ¿Ok? Cuarta pregunta, ¿cómo construirías los cuadriláteros con las piezas del Mecano? Muy bien, primero vamos a cortar las piezas del Mecano que están en el cuaderno de trabajo o en la descripción de este vídeo. Luego a unirnos cada pieza del Mecano y cada grupo usará hilos de tal manera que pueda manipular para formar figuras geométricas, en este caso cuadriláteros, ¿ok? Quinta pregunta, ¿cuánto mide cada una de las piezas del Mecano? Para ello utilizarás el Mecano que está en la hoja de piezas del Mecano, el cual se encuentra en la sección de recursos en la descripción de este vídeo, y también puedes encontrar en el cuaderno de trabajo de matemáticas de primer grado, página 221. Bien, vamos a empezar a medir las piezas del Mecano que está en este material, chicos. En el grupo A vamos a encontrar la primera pieza de color amarillo, agarramos la regla, medimos que vale 10 centímetros. Luego también medimos la otra pieza que es color marrón, con una regla que mide 14 centímetros, como ustedes pueden observar. Y finalmente la otra que también es de color marrón. Entonces decimos que tenemos dos piezas en el grupo A, dos piezas medianas de color amarillo, cada uno mide 10 centímetros. También tenemos dos piezas grandes de color marrón, cada uno mide 14 centímetros. Luego pasamos a medir el grupo B. En este caso agarramos el primer pieza que es de color marrón con una regla, también mide 14 centímetros. Luego la siguiente pieza de color amarillo con una regla que mide 10 centímetros. A continuación medimos otra pieza que es de color naranja que vale 6 centímetros. Igualmente la otra pieza también, que son en total 4. Entonces escribimos, hay una pieza grande de color marrón de 14 centímetros y una pieza mediana de color amarillo de 10 centímetros y dos piezas chicas de color naranja, cada uno miden 6 centímetros. Recuerden, lo que estamos midiendo es el total, pero cuando vamos a armar figuras seguramente vamos a descontar 2 centímetros de cada una de las piezas, ¿ok? Sexta pregunta, ¿qué te pide responder en esta situación? Bueno, primero nos pide determinar cuántos tipos de cuadriláteros formarán con las piezas de Mecano de cada grupo. Además pide determinar los nombres y las características de los cuadriláteros formados. Segundo reto, determinar el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de Mecano en cada grupo. Muy bien, ahora vamos a pasar a explorar el material y construiremos ya las figuras geométricas utilizando estas piezas de Mecano. Para ello, como primera acción, vamos a formar dos grupos A y B con alguno o con algunos familiares presentes en casa. Luego acuerden algunas normas de convivencia durante la actividad, es decir, ustedes tienen que formar dos grupos, grupo A, grupo B, o equipo A, equipo B. Por ejemplo, pueden ustedes poner algunas reglas de juego. Cada equipo recortará cada grupo de piezas del Mecano, armar y determinar los nombres y las características de las figuras formadas, calcular el perímetro sin usar la calculadora, por supuesto, y respetar la opinión de los participantes en el grupo. Eso sería como nuestra primera actividad. Luego, en la segunda actividad, nosotros debemos recortar las piezas del Mecano, asegurando de que se observen los agujeros, ¿no? En este caso, vamos a recortar usando la tijerita cada una de las piezas del Mecano, ¿ok? Como actividad 3 vamos a agrupar las piezas de Mecano en grupos de A y B. Como se indicó en la situación inicial, cada equipo A y B recibe sus piezas para realizar sus actividades que se está indicando. Como cuarto paso, vamos a formar
todo tipo de cuadriláteros posibles con las piezas del mecano en cada grupo, haciendo uso de hilos. Luego graficaremos en el cuaderno los resultados de los dos grupos, ¿ok? Entonces procedemos a mostrar el trabajo que ha realizado el equipo A con las piezas del grupo A. Veamos a ver qué es lo que ha construido. Está construyendo en estos momentos, utilizando las piezas del grupo A, un rectángulo ha logrado construir. ¿Por qué se hizo un rectángulo? Porque tiene 4 lados, ¿no es cierto?, este polígono, y sus lados opuestos son paralelos. Veamos las dimensiones de este rectángulo. Fíjense, nosotros hemos medido que mide 14 centímetros la pieza marrón, y la pieza amarilla mide 10 centímetros, pero en realidad la medida del rectángulo vamos a descontar 2 centímetros, entonces mediría 12 la pieza marrón, y amarilla sería 8 centímetros, ¿ok? Además, en este rectángulo podemos observar ya algunas propiedades, como por ejemplo que el rectángulo tiene sus ángulos internos, son 90 grados cada uno, mire, es un ángulo recto. Seguidamente vamos a observar cómo ha construido más figuras geométricas. Este grupo ha construido un romboide. En este caso el romboide resulta de haber aplanado el rectángulo, ¿no es cierto?, con un ángulo ligeramente agudo. Entonces eso es el romboide. Podemos darnos cuenta que sus dimensiones en este caso es 12 por 8, ¿no? Además, sus ángulos interiores, en este caso ha puesto 60 grados y el otro 120 grados. Fíjense, mira, si ustedes suman ángulos consecutivos, 60 más 120 siempre es 180 grados. Por ahí va saliendo una de las propiedades. Luego también ha armado otro tipo de figura, ¿no es cierto? En este caso es como una cometa, se llama trapezoide bisósceles. La característica de esta figura, mira, parece que los lados tiene una simetría, son equidistantes, ¿no es cierto? Hay una simetría, ¿no? Luego también podemos observar que tiene un diagonal. Si nosotros trazamos los diagonales, se forman un ángulo de 90 grados, y los ángulos que están dentro de sus diagonales son iguales también. Luego podemos observar que también ha formado otro tipo de figura, en este caso un polígono o un cuadrilátero cóncavo, ¿no?, que tiene 4 lados. También parece un boomerang, ¿no?, esta figura, como una tijerita, pero una característica particular, ¿ok? Ahora vamos a pasar a mostrar qué es lo que ha construido el equipo B con las piezas del grupo B. Veamos, ha armado, en este caso tenía 4 piezas, ¿no? Uno de color grande marrón, y otro mediano, y 2 chiquitas, ¿no es cierto? Ha formado un trapecio isósceles. ¿Por qué se dice trapecio? Porque tiene 2 lados paralelos, ¿no es cierto?, y 2 lados no paralelos. Los lados no paralelos en este caso tendrían que ser pues las piezas de color marrón. También observamos en este trapecio isósceles algunas propiedades. Fíjense, mira, los ángulos internos siempre van sumando 180 grados. Veamos, mira, los ángulos que están de color rojo son iguales, como también los ángulos de color azul. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego también a este grupo ha formado otro tipo de figura, ¿no? Parece un trapezoide asimétrico convexo. Esta es una figura que no tiene forma, pero ninguno de sus lados es paralelo. Entonces esta es otra figura que ha formado este grupo con este grupo de piezas. Bien, donde podemos observar las dimensiones, ¿no?, que ninguno de sus lados es paralelo. Luego también observamos otro tipo de trapecio, ¿no?, trapezoide asimétrico cóncavo, ¿no?, que ha formado, ¿no? ¿Por qué se dice cóncavo? Porque es un poquito más abierta, en cambio convexo es bien cerrado, ¿no?, como podemos observar. Bien, como quinto paso vamos a usar el aplicativo Snapseed para poder capturar los momentos de alegría y guardarlos en nuestro portafolio. Bien, chicos, este aplicativo Snapseed ustedes tienen que descargar, ¿no?, desde el Play Store para poder instalar en su celular. ¿Qué cosa es el aplicativo Snapseed, chicos? Es un aplicativo completo que sirve para editar fotos de manera profesional, ya sea en Android como también en Windows. Es por ello, este aplicativo es gratuito, que ustedes pueden descargar, como les digo, desde la tienda de Google Play. Y con este aplicativo ustedes lo que van a hacer es editar sus fotos, ¿no?, como utilizar filtros, entre otras funciones que tiene. Es totalmente gratuito. Muchos me preguntaban: profesor, mi cámara no saca bien las fotos, ¿con qué aplicativo puede mejorar? Aquí está la solución, chicos. Así que en la descripción de este video les voy a dejar el link para el descargue.
Como sexto paso, observamos el vídeo Clasificación de cuadriláteros que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje para que tengas más ideas, reconocer cuál de las figuras que has armado se considera en el vídeo. Luego identifica los elementos y características de los cuadriláteros. Bien, en lugar de estar observando el vídeo, nosotros vamos a presentar la clasificación de cuadriláteros, así que comencemos con eso, chicos. Bien, primeramente vamos a definir qué cosas son los cuadriláteros. Los cuadriláteros son polígonos que tienen 4 vértices, 4 lados, 4 ángulos. Además, la suma de sus ángulos interiores siempre es igual a 360 grados. Veamos aquí el cuadrilátero ABCD, ¿no? Donde nosotros podemos identificar sus 4 ángulos, alfa, beta, gamma y teta. Donde nosotros podemos observar, chicos, que los vértices o los puntos ABC son los vértices. Los segmentos AB, BC, CD y AD se llaman lados. Los ángulos, ya sabemos que alfa, beta y gamma y teta son ángulos interiores, y esos ángulos, si sumamos, va a ser siempre 360 grados. ¿Qué más? Si nosotros trazamos los diagonales, en este caso diagonal AC con diagonal BD, vamos a obtener siempre que los diagonales se cruzan en un punto medio del cuadrilátero. Además, podemos ver también que el perímetro, ¿qué cosa es el perímetro? El perímetro viene a ser la suma de sus 4 lados. En este caso, geométricamente podemos decir la suma de las medidas de los segmentos de cada uno de sus lados. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a explicar la clasificación de cuadriláteros. Los cuadriláteros se clasifican según sus ángulos internos en cuadriláteros convexos, cóncavos y cruzados. Y según el paralelismo de sus lados podemos también clasificar en paralelogramos, trapecios y trapezoides, los cuales veremos a continuación. Bien, vamos a ver entonces la clasificación de cuadriláteros según sus ángulos en convexos, cóncavos y cruzados. ¿Qué son los cuadriláteros convexos, chicos? Como podemos ver, un cuadrilátero convexo es cuando no tiene ángulos interiores que midan más de 180 grados. Es decir, nosotros tenemos por ejemplo aquí el cuadrilátero ABCD, ¿no? Si nosotros también podemos encontrar que ninguno de sus ángulos interiores es mayor que 180 grados, entonces convexo. O también ustedes pueden identificar al trazar una recta, ¿no? En el cuadrilátero, esta recta no corta más de 2 puntos. Veamos, chicos, yo voy a trazar una recta, cualquiera puede trazar, en este caso trazo una recta, observen, chicos, y esta recta va a cortar en 2 puntos nada más al cuadrilátero. Entonces se trata de cuadriláteros convexos. Bien, ahora vamos a ver los cuadriláteros cóncavos. Como podemos observar, aquí parece un boomerang, ¿no es cierto? Vamos a llamar este cuadrilátero ABCD también, ¿no? Un cuadrilátero cóncavo es cuando al menos uno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. O al trazar una recta al cuadrilátero, esta recta corta más de 2 puntos. Veamos esto. Fíjense, mira, el ángulo, en este caso voy a poner alfa, beta, teta, gamma. El ángulo gamma es mayor de 180 grados, ¿no es cierto? Por eso es cóncavo. Y además, si nosotros trazamos, ¿no es cierto?, una recta, en este caso, fíjense, por aquí voy a trazar una recta, y esta recta, ¿en cuántos puntos corta? 1, 2, 3, en 4 puntos. Por eso este es cuadrilátero cóncavo. Una de las propiedades de este tipo de cuadriláteros es el ángulo exterior siempre es igual a la suma de los ángulos internos, o sea, x va a ser igual a alfa más beta más teta, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver los cuadriláteros cruzados. Un cuadrilátero cruzado es cuando tienen los lados que se cruzan o se cortan. Fíjense, también tenemos aquí un antiparalelogramo, ¿no? Que es, miren, pareciera que no es un cuadrilátero, pero si nosotros observamos, esto tiene 4 lados, ¿no? Es otro cuadrilátero cruzado. Tenemos otro tipo de cuadrilátero medio trapezoide cruzado también. Y así pueden encontrar más cuadriláteros cruzados. A continuación vamos a ver la clasificación de cuadriláteros según sus lados. Vamos a empezar con los paralelogramos. ¿Qué son? Los paralelogramos son cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos y opuestos entre sí. También los ángulos internos opuestos son iguales entre sí y sus diagonales se cortan en un punto medio. Veamos esto. Efectivamente, vamos a empezar con el primer paralelogramo, que es el cuadrado, que es lo que más conocemos. El cuadrado, ¿no?, es un cuadrilátero con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Veamos, aquí tengo un cuadrado, chicos. Voy a llamar el cuadrado ABCD. En este caso, efectivamente tiene 2 lados paralelos. El lado BC es paralelo al lado AD. Y asimismo el lado AB también es paralelo al lado CD, ¿no? Y eso lo vamos a escribir de esta manera. AB es paralelo a CD y BC es paralelo a AD.
¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Tenemos sus cuatro lados iguales. Esos cuatro rayitas que he puesto significa que sus cuatro lados son iguales. O sea, el lado AB es igual al lado CD y todos los cuatro lados son iguales, ¿ya? Luego también podemos encontrar que sus cuatro ángulos son rectos, 90 grados cada uno, ¿no? Cada uno de sus ángulos, aquí estoy poniendo medida del ángulo A, es igual a la medida del ángulo B, igual a la medida del ángulo C, igual a la medida del ángulo D, igual a 90 grados. Luego los diagonales, si nosotros trazamos las diagonales, el diagonal AC con el diagonal BD se cruzan, ¿no? Formando un ángulo 90 grados, son perpendiculares, podemos decir, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso es el cuadrado. Ahora también, si nosotros a este cuadrado lo aplastamos, ¿no? Ligeramente, vamos a obtener un rombo. Un rombo viene a ser otro cuadrilátero que tiene cuatro lados iguales, pero que no forman sus ángulos rectos, o sea, sus ángulos internos no son 90 grados. Veamos, chicos, aquí está el rombo ABC. En este caso, sus lados opuestos son paralelos. El lado AB es paralelo al lado CD, el lado BC es paralelo al lado AD, es lo que estamos viendo aquí. Luego también sus cuatro lados, igual que el cuadrado, son iguales, ¿no? AB es igual, BC, CD y AD son iguales. Luego sus ángulos no son iguales, pero los opuestos sí. Fíjense, mira, el ángulo A es igual al ángulo C, como también el ángulo B es igual al ángulo D, ¿de acuerdo? Muy bien, los diagonales, si nosotros trazamos los diagonales, en este caso también van a cruzarse formando un ángulo de 90 grados. Bueno, ahora vamos a ver rectángulos, chicos. ¿Qué cosa es rectángulo? Rectángulo es el cuadrilátero que tiene cuatro lados y cada par de lados paralelos miden lo mismo. Y sus cuatro ángulos también son rectos. Veamos, chicos, una figura de un rectángulo ABC que tenemos aquí. Como podemos observar que los lados opuestos son paralelos. Fíjense, mira, el lado BC con el lado AD son paralelos. Igualmente el lado AB con el lado CD también son paralelos. Eso indica estas nomenclaturas que estamos poniendo. Por otro lado, los lados opuestos también son iguales. Fíjense, el lado AB es igual al lado CD, como también el lado BC es igual al lado AC, ¿no? Pero no los cuatro lados como sucede en el cuadrado, en el rombo, ¿de acuerdo? Ahora, sus ángulos, ¿cómo son? En el caso de rectángulos, sus cuatro ángulos forman 90 grados, cada uno es 90 grados. Y sus diagonales también se cruzan en su punto medio, ¿no? Pero no son perpendiculares a diferencia del cuadrado y rombo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver otro paralelogramo que es el romboide. Si nosotros aplastamos ligeramente al rectángulo, vamos a obtener un romboide. Y un romboide viene a ser un cuadrilátero que tiene cuatro lados, ¿no? Que no forman ángulos rectos, y sus lados que son opuestos entre sí son iguales. Veamos, chicos. En este caso tengo el romboide ABCD, ¿no es cierto? Voy a ver primero los lados si son paralelos. Veamos, el lado AB es paralelo al lado DC, ¿no? Como también el lado BC con el lado AD son paralelos, ¿de acuerdo? Ahora, los lados, ¿cómo son? Los lados opuestos sí son iguales, como nos dicen, ¿no? El lado AB es igual al lado CD, como el lado AD, ¿no? O es igual al lado BC, estamos escribiendo aquí. Luego, los ángulos, ¿cómo son? No son rectos como el rectángulo. En este caso, los ángulos opuestos sí son iguales como el rombo, ¿no? El ángulo A es igual al ángulo C, como también el ángulo B es igual al ángulo D, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las características que tienen los paralelogramos. Bien, a continuación vamos a ver la clasificación de los cuadriláteros según sus lados. En este caso vamos a abordar los trapecios. Son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos y que se llaman base mayor y base menor. Veamos, ¿en cuántas clases se clasifica a su vez trapecio? Trapecio escaleno, isósceles y trapecio rectángulo. Veamos cada uno. Esta figura que estamos presentando se llama trapecio escaleno porque sus cuatro ángulos internos son desiguales, ¿no? Ninguno de sus ángulos internos son iguales. Vamos a llamar trapecio ABCD, ¿ya? Pero tienen dos lados paralelos. Por ejemplo, el lado BC con el lado AD son paralelos y eso escribimos así, chicos. Sin embargo, el lado AB con el largo CD no son paralelos y escribimos así, ¿ya? No son paralelos porque se van a cortar. Si nosotros prolongamos, se va a cortar. Luego, vamos a ver que esos dos lados
tampoco son iguales, que ninguno de sus lados son iguales, por eso es escaleno, chicos. Pero los lados paralelos, el lado menor se llama base menor y el lado más grande se llama base mayor, ¿de acuerdo? Y sus ángulos, evidentemente, ninguno de sus ángulos son iguales también. Veamos a continuación el trapecio isósceles. Es aquel trapecio que tiene los lados no paralelos iguales. ¿Y cuáles son los lados no paralelos? Primeramente vamos a identificar cuáles son los lados paralelos. El lado paralelo es BC con el lado AD, ¿no? Entonces escribimos así. Pero los lados no paralelos es el lado AB y el lado CD. Justamente esos lados AB con lado BCD van a ser iguales, por eso se llama isósceles. Los trapecios isósceles tienen una propiedad muy particular, chicos. Por ejemplo, la base menor está arriba y la base mayor, y la base, los ángulos, ¿no?, correspondientes a la base mayor y la base menor son iguales. Eso tienen que observar. O sea, el ángulo A es igual al ángulo D, como también el ángulo B es igual al ángulo C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a observar los trapecios rectángulos. ¿Qué cosa es? Un trapecio rectángulo cuando dos de sus ángulos internos forman 90 grados, o sea, son rectos. Veamos, primeramente vamos a identificar cuáles son los lados paralelos. El lado BC es paralelo al lado AD, ¿no es cierto? Se llaman base menor y base mayor, ¿de acuerdo? Muy bien, eso escribimos así. Luego, encontramos que los lados, ninguno de sus lados son iguales también. Pero encontramos que dos de sus ángulos, ¿no?, sí son 90 grados, ¿no? Por ejemplo, cada uno es 90 grados, entonces por eso se llama trapecio rectángulo, ¿ok? Finalmente vamos a ver dentro de la clasificación de los cuadriláteros según sus lados los trapezoides. ¿Qué son los trapezoides? Son cuadriláteros que no tienen ninguno de sus lados paralelos entre sí. Veamos, tenemos trapezoides simétricos y trapezoides asimétricos. Hemos visto ya este tipo de trapezoide que es como una cometa, ¿no? Se llama trapezoide simétrico. ¿Por qué? Porque tiene un eje de simetría. Veamos, ¿cuál es ese eje de simetría? Vamos a poner el trapecio ABCD, ¿ya? En este trapecio observamos, mira, que tienen dos de sus lados iguales, ¿no? Dos de sus pares de sus lados son iguales. ¿Por qué? Porque también tienen dos de sus ángulos, también son iguales. Fíjense, el eje de simetría, si nosotros trazamos, pareciera que este trapecio tiene una equidistante entre ambas partes, ¿no es cierto? Por eso, cuando trazamos los diagonales, siempre va a formar 90 grados al cruzarse, ¿de acuerdo? Muy bien. En cambio, los trapezoides asimétricos son amorfos, no tienen ningún eje de simetría. Todos sus cuatro lados también son desiguales, sus ángulos internos son desiguales, totalmente desiguales. A eso se le llaman trapezoides asimétricos, ¿ok? A continuación vamos a pasar a la parte 7. Nos dice, observamos los cuadriláteros que hemos armado y lo que muestran en el video. A continuación los juntamos en 3 grupos y graficamos en la tabla con sus respectivos nombres. Veamos, chicos, lo que hemos elaborado nosotros con el mecano. Aquí vamos a clasificar en paralelogramos, trapecios, trapezoides convexos y trapezoides cóncavos. Entonces empezamos con paralelogramos. Nosotros hemos armado un rectángulo, también hemos armado un romboide. Dentro de los trapecios solamente hemos encontrado trapecios isósceles, ¿no es cierto? En los trapezoides convexos sí hemos armado un trapezoide bisósceles. También hemos armado un trapezoide asimétrico. Dentro de los trapezoides cóncavos nosotros hemos armado un cuadrilátero cóncavo y finalmente un trapezoide asimétrico, ¿de acuerdo? A continuación vamos a responder el paso 8. ¿Cuántos cuadriláteros has construido con el grupo A y cuáles son sus nombres? En este caso vamos a responder todos los cuadriláteros que hemos armado con las piezas del mecano. Hemos armado con el grupo A 4 cuadriláteros con las piezas del grupo A, cuyos nombres son los siguientes: un rectángulo, romboide, trapezoide simétrico convexo y un cuadrilátero cóncavo, que podemos observar aquí las figuras que acabamos de armar con las piezas del grupo A. Luego, la segunda pregunta nos dice, ¿cuántos cuadriláteros has construido con el grupo B y cuáles son sus nombres? Efectivamente, hemos armado 3 cuadriláteros con las piezas del grupo B, cuyos nombres son un trapecio isósceles, hemos armado trapezoide asimétrico convexo, un trapezoide asimétrico cóncavo, cuyas figuras que hemos armado con el grupo B serían estas, las que hemos visto ya, ¿ok?
Finalmente llegamos al paso 9, donde vamos a anotar las medidas de longitud de cada figura que hemos obtenido en la tabla. Luego vamos a calcular los perímetros y responder la segunda pregunta de la situación: ¿cuál es el perímetro de cada tipo de cuadrilátero construido con las piezas de mecano de cada grupo? Veamos, chicos, en este caso recuerde, para calcular el perímetro tienes que sumar sus 4 lados en un cuadrilátero. Bien, empezamos con el rectángulo. Nosotros tenemos las medidas, ¿no? En este caso tiene 12 centímetros de largo y 8 centímetros de ancho, sus 4 lados, ¿no? Entonces vamos a sumar 8 más 12 más 8 más 12 centímetros, sería 40 centímetros. Luego también en romboide encontramos las medidas de 12 centímetros de largo y 8 centímetros de largo. En este caso, si nosotros sumamos, sería 8 más 12 más 8 más 12, sería también 40 centímetros. En el caso del trapezoide asimétrico, igualito, sería 12 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros y 12 centímetros. Si calculamos la suma de sus 4 lados, encontramos también 40 centímetros. Y finalmente, por este grupo, por el cuadrilátero cóncavo, encontramos sus medidas también son 8 centímetros más 8 centímetros más 12 centímetros más 12 centímetros, sale también 40 centímetros. Fíjense, chicos, en el grupo A, la medida del perímetro, toditas las figuras salen igual, ¿no? Muy bien. Ahora veamos en el caso del grupo B que hemos armado un trapecio isósceles, cuya medida de sus lados son los siguientes: 4 centímetros más 8 centímetros más 6 centímetros más 12 centímetros. Si nosotros sumamos, sale pues 28 centímetros. Esto es un trapecio isósceles. Luego también hemos encontrado trapezoide asimétrico. Si nosotros sumamos, sería 8 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 12 centímetros. Obtenemos también 28 centímetros. Finalmente, en el trapezoide asimétrico cóncavo encontramos también igual 8 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 12 centímetros, obtenemos también 28 centímetros. Fíjense, en cada grupo hemos encontrado la misma cantidad de perímetro. Es porque nosotros hemos trabajado con piezas ya definidas, ¿ok? A continuación vamos a pasar a explicar lo que hemos comprendido. Para ello, en la primera parte vamos a responder las siguientes preguntas con relación a las 3 clases de cuadriláteros obtenidos en la tabla anterior. Nos dice en la primera parte, nos preguntan qué clase de cuadrilátero tiene como característica que sus 2 pares de sus lados opuestos son paralelos y congruentes. En efecto, son los paralelogramos, como el rectángulo y el romboide, que tienen sus lados opuestos paralelos iguales. Veamos, chicos, aquí tengo el rectángulo. Si nosotros trazamos 2 segmentos, digamos, o 2 rectas a sus 2 lados opuestos, estas rectas jamás se van a intersecar, por eso son paralelos. Igualmente lo voy a hacer con otros 2 pares de sus lados opuestos, igualitos, son iguales y nunca se van a intersecar. Lo mismo va a suceder con el romboide. Si nosotros trazamos 2 segmentos, no se cruzan, y lo mismo sucederá con otro par de lados que no se van a cruzar. Por eso son lados paralelos opuestos, y si nosotros hemos visto con las medidas, son iguales también, ¿de acuerdo? La parte B: ¿qué clase de cuadrilátero tiene 2 lados opuestos paralelos? Nos dice 2 lados opuestos. En este caso son los trapecios los que tienen 2 de sus lados opuestos paralelos. Veamos, aquí tengo un trapecio isósceles que hemos armado. Si yo trazo 2 segmentos así, a esos 2 lados jamás se van a cruzarse. Mientras que el otro par, si yo prolongo, mire, fíjense, se ha cruzado. Por eso son lados no paralelos. ¿De acuerdo? Muy bien. La tercera pregunta: ¿qué cuadriláteros no tienen lados paralelos? O sea, ninguno de sus lados son paralelos. En este caso son los trapezoides, como hemos podido ver aquí. Son los trapezoides convexos y trapezoides cóncavos. Si ustedes prolongan, los lados de sus lados opuestos siempre se van a cruzar, ¿no? Entonces, este tipo de trapezoides no tienen ninguno de sus lados paralelos, chicos. Bien, vamos a pasar a la parte 2. Nos dice: grafiquemos cada uno de los cuadriláteros y escribimos sus características. Toma en cuenta lo que has observado en las piezas del mecano y en el video. Bien, aquí tenemos la clasificación de los cuadriláteros que hemos visto: los paralelogramos, los trapecios, los trapezoides convexos y trapezoides cóncavos. Veamos primero a ver cuáles son las características para llegar a una conclusión de lo que estamos viendo. Los paralelogramos, los lados opuestos son de igual longitud y paralelas. Luego, los ángulos opuestos tienen igual medida, también hemos visto eso. Luego, la suma de sus ángulos consecutivos en los paralelogramos siempre 180 grados. Los diagonales se cortan
en su punto medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en el caso de los trapecios, hemos visto tienen dos lados opuestos paralelos. También los lados paralelos se llaman base menor y la base mayor. Hemos dicho, la suma de sus ángulos internos consecutivos también siempre es 180 grados. Los diagonales no se cortan en un punto medio, ¿no es cierto? En este caso, en los trapecios. Luego, en los trapezoides hemos visto algunas características. Ninguno de sus lados opuestos son paralelos. Los trapezoides simétricos tienen un eje de simetría y sus diagonales se cortan formando un ángulo recto, solo en los trapezoides simétricos, ¿ya? Mientras que en los trapezoides asimétricos ninguno de sus lados son iguales, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hemos observado nosotros. Además, en los trapezoides cóncavos, el ángulo cóncavo es igual a la suma de los otros ángulos interiores, como hemos visto, ¿ok? A continuación pasamos a la parte 3, comparamos dos de los cuadriláteros que hemos construido y señalamos las diferencias y semejanzas entre ellos. Bien, en este caso voy a tomar en cuenta tres cuadriláteros: rectángulo, romboide y trapecio. Vamos a ver las semejanzas entre estos tres cuadriláteros y las diferencias. Veamos las semejanzas primero. Las semejanzas entre estos tres cuadriláteros tenemos las cuatro. Tienen 4 lados y 4 ángulos las tres figuras. La suma de sus ángulos interiores en las tres figuras siempre es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comparar entre rectángulo y romboide. ¿Qué cosa tienen en común? Tenemos los lados opuestos son iguales y paralelos entre rectángulo y romboide. Los ángulos opuestos son iguales también, ¿no? Los ángulos opuestos, los diagonales se cortan en un punto medio entre rectángulo y romboide. Ahora vamos a observar cuáles son las diferencias entre estos tres cuadriláteros. Primeramente vamos a ver en el rectángulo. Dice, tienen lados opuestos paralelos. Cada ángulo interno mide 90 grados. Fíjense, mira, cada uno mide 90 grados. Sus diagonales son de igual longitud, chicos. Las diagonales son iguales. Tiene eje de simetría el rectángulo. Mientras que el romboide tiene lados opuestos paralelos, ¿no? Los ángulos internos no son rectos, fíjense. Los diagonales no son iguales, no tiene eje de simetría. Mientras que el trapecio, ¿no? Tiene dos lados opuestos paralelos. Los 4 ángulos internos son distintos. Cada ángulo mide diferente. Los diagonales no son iguales también. Algunos trapecios como isósceles tiene eje de simetría, ¿ok? Esas son las diferencias entre estas tres cuadriláteros. Por último, para terminar esta sesión, chicos, vamos a organizar y aplicar lo que hemos aprendido. Para ello elaboramos un organizador visual lo que hemos aprendido. Si consideramos conveniente, usamos el aplicativo Midomi para crear mapas mentales. Este aplicativo ustedes lo pueden descargar desde el internet, chicos, en su celular o si no en su computadora. Muy bien, yo le he utilizado este aplicativo Midomi justamente para poder desarrollar un pequeño mapa mental de la clasificación de cuadriláteros que hemos visto. Aquí tengo cuadriláteros, ¿no? Hemos visto se clasifica en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos se clasifican en cuadrados, rombo, rectángulo, romboide, y los trapecios, trapecio isósceles, trapecio escaleno, trapecio rectángulo, y los trapezoides en convexos y cóncavos. Los convexos tenemos trapezoides simétricos, asimétricos, igual trapezoides cóncavos simétricos y trapezoides cóncavos asimétricos. Entonces, eso es todo lo que hemos desarrollado, chicos. Ahora llegamos al reto para la casa. Luego de haber comprendido los conceptos básicos sobre cuadriláteros y haber visto los juegos lúdicos con Mecano, ahora te toca afianzar más nuestros aprendizajes. Para ello te invito a realizar los problemas del cuaderno de trabajo de matemática de primer grado de la página 108 y las páginas 111 al 114. El mismo también lo puedes descargar en la descripción de este vídeo. Así que envíe oportunamente sus trabajos y muchas gracias. Si te gustó este vídeo, dale like, comparte, y si aún no estás suscrito, suscríbete para que nosotros podamos seguir presentando más recursos para ustedes en adelante. Muchas gracias.